Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy lo que vamos a hacer es aprender cómo van el desenrollado de malla que sirve para poder crear materiales de calidad utilizando texturas. Hoy solo me voy a centrar en la parte de texturas y la parte de material va a ser muy ligera para simplemente poder visualizar cómo vamos a hacer el desarrollado de malla. Este tutorial la intención es que sea súper sencillo para un nivel introductorio de Blender. No pretende abordar todas las posibilidades que tiene la creación de materiales de alta calidad. Bueno, lo primero sería configurar nuestro entorno para que, digamos, funcionemos de la mejor forma posible para poder hacer el desenrollado de malla. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar cámaras y luces para dejar solamente la geometría. Voy a probar a hacer todo el trabajo con un cubo, que es la figura más sencilla de modelar, y luego ya pasaremos a alguna geometría un poquito más complicada. Bueno, lo primero, como siempre, Blender se puede configurar para que podamos tener la interfaz lo más cómoda posible. Y ya viene una pestaña preparada para lo que sería la edición de lo que sería el desenrollado de la malla y la edición UV. Bien, lo primero que puede llamar la atención es el titulito que aparece en la pestaña, ¿no? Pone UV Editing. ¿Eso qué significa? Bueno, no significa desenrollar una malla, ¿no? Eso viene de las coordenadas UV que se utilizan en analogía a la X, Y en coordenadas 2D. Es decir, la U sería la coordenada horizontal y la V la coordenada vertical en un espacio dos dimensiones. ¿Por qué de dos dimensiones? Bueno, porque la imagen, que es donde, digamos, el espacio de imagen, que es donde vamos a trabajar las texturas, que sería esto de la parte izquierda de la ventana, solamente tenemos dos dimensiones, sería una imagen plana en principio, aunque existen texturas 3D, no vamos a abarcar ese tipo de texturas en este tutorial, es bastante más avanzado, pero bueno, en lo que serían texturas dos dimensiones es lo que tenemos una imagen, con lo cual tenemos posiciones horizontales y verticales que vienen dadas por la U y la V respectivamente. Esto en Blender no nos va a hacer falta saberlo, pero bueno, de punto de vista conceptual sí es interesante tenerlo en mente. Y a la derecha vamos a tener el modelo 3D. Aquí la pregunta es, el problema, digamos, que queremos abordar es cómo poner algo plano, que en principio es una imagen, en un objeto que tiene tres dimensiones. Entonces, eso se resuelve en todos los algoritmos gráficos. Desde los primeros algoritmos lo que se intenta hacer es un desenrollado de malla. ¿Qué es eso? Básicamente, pues lo que es transformar, digamos, tener una función que me pase del mundo 3D al mundo 2D. Y eso pasa básicamente en indicar para cada vértice, es decir, cada uno de estos vértices que tenemos aquí, pues dónde va a ser proyectado en un espacio 2D. Básicamente, si marco una cara, pues dónde esa cara va a estar proyectado en nuestro espacio. Claro, si nos fijamos aquí, en la parte izquierda, solo van a aparecer aquellas caras que yo tenga seleccionadas. Es decir, si selecciono dos caras, pues aparecerán por ahí, ¿no? Claro, si selecciono todo, voy a utilizar ya para seleccionar todo la tecla rápida, que es la A, ¿de acuerdo? Para no tener que estar todo el rato en el menú. Pues si selecciono todo, aquí se ve un poco la proyección por defecto que ha hecho este cubo. Entonces vamos a empezar a trabajar creando una imagen e intentando pues hacer toda la alteración de coordenadas para dejar la imagen tal y como queremos dejarla en nuestro cubo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es crear obviamente una imagen. La imagen se podría cargar, aquí tenemos el botón de cargar, pero en este caso concreto voy a crear una nueva imagen. Blender, muchos programas dejan crear imágenes en blanco, pero también imágenes que tienen una rejilla. Hay dos tipos de rejilla, hay una en gris y otra en colores, que sirve para medir, estas rejillas se utilizan mucho para medir lo que es la deformación que se produce en la textura, porque sí, podemos tener deformación en la textura, es decir, tener de tal manera estos cuadros, ¿no? esta división, de tal forma que no sea análoga a la imagen que tenemos. Ahora veremos unos ejemplos concretos. Vamos a ir creando la imagen. Bueno, lo primero sería definir el tamaño y el nombre. Y yo le voy a poner rejilla. Esta rejilla va a ser de prueba.
No le voy a dar nada en color porque ya va a crearnos una rejilla de colores el mismo. Y le voy a dar a aceptar, con lo cual aquí tenemos la rejilla. Todo esto se maneja igual que hemos visto hasta ahora. Botón de en medio para movernos en la imagen o la manita. Y luego la ruedecilla o el zoom para movernos en escala. O sea que esto sigue funcionando de la misma forma. Igual que antes, el botón izquierdo selecciona, porque sí, aquí vamos a poder seleccionar todos los vértices. Antes de trabajar aquí, lo primero que vamos a intentar es que la textura esta se vea proyectada en el cubo, que ahora mismo no se ve nada, ¿vale? Entonces eso es lo primero que tenemos que intentar solventar. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es añadir un shader a nuestro material que nos permita, pues, visualizar ese material en nuestro editor. No voy a entrar en detalle en cómo se hacen los shaders, pero voy a pues dar una pincelada de cómo funcionaría el programa para crear esos materiales. Pues para alterar el shading tenemos también otra pestaña. Igual, todo esto se podría configurar en la ventana, pero es muy cómodo utilizar ya la ventana preconfigurada. Bueno, ¿esto cómo funciona? Aquí tenemos dos partes. La primera parte, que es la de arriba, sería nuestra visualización previa del material que queremos construir. El material se puede elegir aquí. Aquí podríamos seleccionar varios materiales si tenemos varios materiales construidos. No voy a entrar a cómo construir un material y este material pues simplemente nos va a servir para pruebas. Entonces le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar pruebas o pruebas de textura. Vale, entonces una vez que tenemos eso, vamos a movernos aquí. Igual que siempre esta ventana se maneja como hemos visto hasta ahora en lo que sería en nuestro editor UV. Si nos fijamos aquí a la izquierda tenemos algo parecido al editor UV y podríamos incluso mostrar la imagen que tenemos hasta ahora. Bueno, mi intención es llevarnos esta imagen aquí a la izquierda, en este menú. Bueno, ¿este menú qué es? Pues básicamente lo que vamos a tener es un nodo, que es el nodo de material, de salida del material, que es este de aquí. Si yo desconecto de aquí, pues lo que va a pasar es que no va a tener ningún tipo de material y entonces le tengo que colocar pues algún material, ¿no? El material viene definida por una serie de ecuaciones que son las BSDF, que son materiales fotorrealistas. Y aquí me permite pues cambiar ligeramente por ejemplo, color, parámetros varios de ese material, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar como estaba, aunque nos va a dar igual ahora mismo. También tenemos ciertas propiedades de material, como puede ser pues lo rugoso que es el material, lo metálico, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos valores que vienen aquí con un puntito significa que se pueden, si yo lo saco de aquí, puedo conectarlo a un nodo, ¿vale? Los nodos se pueden añadir también en este menú de aquí y luego conectarlos. Concretamente lo que voy a hacer es crear un nodo que sea mi textura y esa textura lo voy a enganchar en la parte del color base, ¿vale? Eso se puede hacer aquí buscando aquí un textura o imagen, ¿vale? O lo que sea. Pero lo que voy a hacer en realidad es irme al menú porque toda la parte de textura ya está bastante fácil de localizar aquí y voy a elegir una imagen, ¿vale? Esto básicamente es porque se pueden crear texturas con algoritmos o se pueden cargar de disco. Yo en este caso la voy a cargar bueno, en realidad no de disco de memoria, pero bueno, la voy a cargar de nuestra memoria, que es básicamente utilizar esta que teníamos aquí. ¿Cómo la puedo seleccionar? Pues igual que siempre, puedo crear una nueva, puedo abrirla de disco o puedo cargarla de nuestra caché, de nuestra memoria de texturas. Vale, entonces ya la tengo ahí puesta y lo único que tengo que hacer es asignar el color al color base y ya la estoy visualizando en ese sitio. Con esto ya tengo un material de prueba que puedo utilizar para cualquiera de mis objetos. Volvamos entonces al editor UV. Bueno, pues en el editor UV todavía no me aparece aquí en la visualización nada, porque necesito activar lo que serían... hay varios tipos de visualización. Necesitaría activar un modo más realista, ¿no? Uno en el que me aplique el material.
que acabamos de definir. Hay dos tipos de, digamos, de modos en los cuales se aplica. Este de aquí es un poco más fotorrealista, en el sentido de que este hace ya el renderizado, un poco de previsualización. Y este de aquí lo que hace es simplemente aplicar el material, pero sin aplicar ninguno de los de la iluminación, ¿no?, fotorrealista, con lo cual va a ir más rápido y además no me va a molestar las fuentes de luz para poder, pues, trabajar un poco con el modelo, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer antes de seguir, acordaos que todos estos menús se pueden mover con el botón de en medio del ratón. Voy a cambiar esto a modo de caras. ¿Por qué? Porque cuando trabajo en texturización, lo normal no es trabajar vértice a vértice. En el modelo 3D, aquí sí, en la parte del 2D sí puedo trabajar vértice a vértice, ahora vamos a ver eso. Pero en la parte del modelo 3D, pues me interesa ir cara a cara, digamos, corrigiendo la visualización. Lo primero que voy a hacer es enderezar todas las caras. Si nos fijamos ahora, todas las caras están tumbadas aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es girar las coordenadas de textura para que esto salga derecho y así podamos ver un poco, pues, cómo funciona, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ver cómo se puede deformar la imagen. Si yo tiro de uno de los vértices para moverlo igual que siempre, tenemos los gizmos que tenemos aquí a la izquierda, o directamente podemos utilizar las teclas que veíamos previamente. Recordemos que las teclas, pues, serían básicamente estas de aquí, ¿no? GRS para movernos, rotar y escalar, ¿vale? Básicamente vamos a utilizar solo estas tres teclas para movernos en el editor. Entonces, por ejemplo, si quiero mover esto, pues pulso la G y lo puedo mover libre, y como siempre puedo restringir en X o en Y pulsando esas dos teclas, tal y como veíamos en este esquema, ¿no? En este caso, pues claro, el global y el local son el mismo, con lo cual si pulsamos una vez, la X y lo volvemos a pulsar, pues simplemente pasamos del modo de movimiento restringido en un eje al modo libre. No hay ninguna diferencia. Bueno, lo que quería enseñaros es esto de aquí. Si yo deformo la triangulación, pues voy a ver cómo esa deformación se produce también en el entorno 3D. Entonces, esta rejilla nos sirve muy bien, pues, para calibrar lo que sería un poco la deformación que se puede producir en cada una de las caras. Bueno, lo primero que voy a hacer es, como digo, rotar todas las coordenadas. Cuando rotamos coordenadas, también rotamos lo que sería la imagen. Aquí a la derecha, bueno, ahí a la derecha puedo ver cómo está girando según pues estoy girando yo también en las coordenadas de textura, ¿no? Voy a colocar la posición en su sitio y lo voy a hacer para todas las coordenadas de textura y vamos a tardar un segundo simplemente. Vamos a poner aquí. También funciona todo lo que hemos visto en otros tutoriales, como por ejemplo el rotado, ¿no? Si yo le digo rotar 180 grados, pues va a rotar 180 grados. Si le digo rotar 90 grados, va a rotar 90. Y si le digo menos 90, pues va a rotar menos 90. Bueno, como todo es rotar menos 90 grados, pues vamos a tardar poco en definir todas las caras. Bueno, ya tengo hecho toda la definición de caras. Podemos ver que esto ya tiene mejor pinta, ya está todo colocado. Esta de aquí arriba y esta de aquí abajo las voy a dejar tal y como están. Y en principio ya tendría texturizado mi modelo. Claro, voy a seleccionar todo, lo voy a seleccionar también aquí, que se vea bien. Lo normal no suele ser tener esta imagen, una imagen artificial como textura, sino una imagen más real, ¿no? De un material o lo que sea. Para poder añadir ese material, lo normal es que tengamos que prepararlo. Entonces, hay una operación que se hace típicamente, que es exportar la textura que tenemos aquí, porque las texturas se pueden pintar también. Yo podría utilizar este menú que viene aquí a la derecha, que está pensado pues directamente para poder dibujar encima de la textura, y automáticamente va a utilizar la proyección para dibujarlo. Claro, para eso primeramente tenemos que tener bien definida el desenrollado de la malla, ¿vale? Bueno, yo voy a deshacer esa operación.
Ahora mismo no voy a pintar, pero bueno, es muy típico pintar y entonces exportar esa textura para luego en algún programa de edición de imagen, pues eh, editarla mejor, ¿no? Y volver a cargarla. Esa es una opción y luego la otra posibilidad que hay también o la otra ayuda que se suele utilizar es también exportar lo que es el propio mapa UV. Vamos a hacer las dos cosas para que veamos un poco de lo que estoy hablando. Lo primero que voy a hacer es grabar la imagen. Entonces le voy a decir a grabar como y lo voy a grabar en algún sitio. De hecho voy a grabar primero el modelo antes de nada. Vamos a ponerlo por aquí y le vamos a llamar cubo texturizado. Y lo que voy a hacer es exportar la imagen, como digo. Pues venga, vamos a exportarlo igual. Grabamos, normalmente graba en formato PNG. Y le voy a poner aquí rejilla de prueba. Y lo siguiente que voy a hacer es grabar, con esto hemos grabado la imagen, vamos a verlo. Entonces, si abrimos el lugar donde están las imágenes, pues vemos, esta sería la imagen que acabo de grabar, ¿no? Vale. Entonces, lo siguiente que normalmente quiero hacer es grabar también las coordenadas UV. ¿Eso qué es? Pues exportar todo lo que es el esquema, ¿no? de proyección que hemos creado, ¿vale? Y eso se hace en este menú, UV, Export, UV Layout. Esto me vuelve a crear una malla, le voy a decir UV simplemente, pues para grabarlo. Y entonces, ¿qué es lo que me ha grabado en disco? Pues si me fijo, me ha creado esto de aquí. Esto es súper útil porque me permite proyectar cualquier textura encima de un programa de dibujo. Vamos a verlo inmediatamente. Voy a abrir el programa con GIMP. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar este. Vamos a seleccionar el programa de GIMP. Y aquí lo tenemos. Esa sería nuestra rejilla. Claro, en GIMP todo esto se puede configurar. No voy a entrar a cómo se maneja el programa. Esto sería ya un tutorial para otro día. Lo que sí voy a hacer es preparar simplemente para ver aquí a la derecha lo que serían las capas. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar simplemente, ahora mismo estaría la capa de lo que sería el UV y ahora lo que voy a hacer es poner debajo la imagen. De tal forma que la capa de arriba, si me fijo, la capa de arriba es semi-translúcida, eso ya está preparado por Blender y debajo podría yo dibujar con mi programa de dibujo normal y corriente, ¿no? Vamos a hacer un ejemplillo, vamos a hacer por ejemplo un dibujado aquí rápido. Entonces yo podría dibujar, ¿vale? En la parte de rejilla. Luego, si lo quiero exportar, pues simplemente esto de aquí lo grabaría y ya estaría. Pero vamos a hacer un ejemplo más real. En lugar de trabajar con la rejilla de prueba, vamos a poner aquí un material de verdad. Bueno, para eso podemos ir a alguna de las páginas web que nos permiten descargar materiales. Una página muy interesante es ambientcg.com porque tiene materiales con licencia Creative Commons. Entonces es bastante interesante, podemos descargarnos además un montón de texturas que forman parte de lo que sería la creación de materiales. Nosotros ahora mismo solo vamos a tener en cuenta la parte, digamos, de color, básicamente, pero se pueden hacer muchas cosas con texturas, ¿no? Entonces lo normal es que cuando me descargue un paquete de materiales, como estoy haciendo ahora, es que ese paquete no se haga, no venga solo con una única textura. Vamos a descomprimir esto y lo vemos, ¿no? En realidad no viene solo una imagen, sino que viene la imagen de color y viene un montón más de imágenes que afectan a distintas propiedades de los objetos, ¿no? Más adelante pues podemos hacer otro tutorial de materiales. Ya digo, ahora mismo no es el objetivo de este tutorial, pero bueno, vamos a utilizarlo para crear nuestra textura. Entonces lo primero que voy a hacer es soltar la imagen aquí. Si yo no hiciera nada, nada más quiero decir, pues simplemente podría ver dónde cae la textura, podría mover un poquito la textura pues para colocar la zona que a mí me interese en este momento y una vez que he hecho eso, directamente dejo tal cual la imagen
y exporto la imagen como mi textura. Vale. Entonces, esa textura la vamos a cargar directamente aquí. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente le digo abrir, ¿vale? Imagen open, y le digo mi textura. Pero claro, si nos fijamos aquí, pues no se ha enterado del cambio. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el shader que tenemos, pues no lo hemos cambiado. Entonces habrá que cambiar en el shading, pues la imagen que estamos cargando, ¿no? En lugar de la rejilla, lo que queremos cambiar es a la textura, ¿no? Es decir, queremos ver esta otra imagen aquí, ¿vale? Esta ventana de la izquierda es independiente, esto en realidad no sirve para nada, ¿vale? De hecho, podemos incluso quitarla si queremos. Vamos a quitarla y así dejamos un poquito más de espacio, ¿vale? Entonces, donde es importante aquí, en la caja qué textura colocamos, ¿no? Bueno, como vemos, esta sería una textura inicial, no está mal, ¿vale? Está bastante bien, pero imaginamos que queremos meter más detalle aquí arriba y queremos hacer cambios en la textura para que no todo sea igual, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso rápidamente? Bueno, pues la idea sería colocar una imagen distinta, por ejemplo, en cada una de las caras. Vamos a hacer una simulación con GIMP de cómo se haría esto. Pues lo primero que necesitaría sería, por supuesto, visualizar el UV. Lo segundo que voy a hacer es escalar la imagen. Voy a utilizar una transformación unificada que me permite, pues, modificar la imagen como yo quiera, ¿no? En este caso, lo que voy a hacer es no deformarla, sino que lo que voy a hacer es simplemente colocarla en su sitio. Y además, de hecho, una vez colocada, no me voy a complicar mucho. Lo que voy a hacer es duplicar. Voy a bajar un poco la transparencia del UV para ver bien. Ahí está. Solo me interesa la guía. Vamos a hacer zoom. Vale. Entonces, lo que quiero hacer, como digo, es clonar esta imagen tantas veces como cuadros tenga e ir colocándola cada una en su sitio correspondiente. Vamos a colocar la parte de... Vamos a poner esto aquí. Ahora. ¿Vale? Voy a ir colocando un poco cada una de las imágenes en cada uno de los cuadros que tenemos por aquí. Bien, vamos a ir duplicando. Ahí está. Vale. Pues venga, muy rápido. Como digo, voy a dejar estas dos libres porque lo que quiero hacer es meter otra imagen. Pues venga, vamos a introducir, por ejemplo, este material aquí, en el resto que tenemos. Incluso lo podemos dejar así o podríamos hacer cuadros, ya como quisiéramos. Vamos a suponer que esto ya está terminado y lo que voy a hacer es exportar este material como mi textura. Vale, ya la tenemos ahí. De hecho, hay una forma de hacerlo también todo esto rápido, que es aquí pulsando Edit Externally. Pero bueno, como lo he hecho ya, le voy a dar a recargar y ya automáticamente saldría la textura. Lo que decía, si yo le doy a imagen Edit Externally, va a utilizar nuestro programa favorito pues para editar esta textura. Voy a cerrar GIMP para que veamos un poco lo que sucedería. Si yo le digo editar externamente, él abre el programa que yo tenga de dibujo, en este caso GIMP, y me carga la imagen como textura. Pero ya digo, lo interesante es verlo también con el UV, el layout, ¿no? Encima, es decir, con la imagen encima. Bueno, vamos a ver cómo quedaría esto. Básicamente tenemos el modelo así. Vamos a verlo en el editor de shading. Y entonces pues podemos ver que ya tiene dos tipos de imagen. Vamos a hacerlo un poquito más bonito. Ya digo, no es un curso de materiales, pero bueno, vamos a ver un poco, vamos a añadir una técnica que se llama bump mapping. Entonces lo que voy a hacer es añadir un nodo bump, que lo que hace es hacer la derivada de las imágenes y transformar esa derivada en un vector. Y ese vector lo que hace es cambiar la normal para cada píxel del modelo. Esto de la normal lo he comentado en otros tutoriales previamente. Si quieres puedes revisarlo. Y básicamente lo que sirve es para cambiar la dirección de iluminación. Entonces, cambiar la dirección de iluminación en un material, pues permite hacer que el objeto parezca rugoso, ¿no? Hay ciertas cosas que no van a funcionar bien, por ejemplo los bordes, pero lo que sería la imagen general, pues va más o menos bien, ¿no? Bueno, y podríamos cambiar la rugosidad que tiene nuestro material y ajustarlo un poquito mejor, ¿no? Este sería un ejemplo de un material pues ya terminado en un modelo. Vamos ahora a
a ver un poquito mejor cómo hacer proyecciones personalizadas en objetos un poco más complejos. Bueno, pues estamos aquí con un nuevo fichero y vamos a crear un nuevo modelo bastante más complejo. Por ejemplo, el mono, ¿vale? Este mono es un modelo que sería bastante complicado bastante complejo de texturizar. Entonces, vamos a ver un poco cómo se haría el desenrollado de la malla. Bueno, ya viene este ya está un poco separado, como se puede apreciar, pues ha tenido cierto trabajo, ¿no?, de desarrollo, el poder ir diferenciando cada una de las zonas. Un poco para verlo, vámonos a cambiar el material. Voy a hacerlo instantáneamente. Y usando la magia de editado, lo tenemos por aquí. Bueno, esto sería tal y como está hecho digamos, el unwrapping del objeto. Vamos a verlo un poco en más detalle aquí, en el editor V. Bueno, si nos fijamos, estas dos partes serían los ojos del modelo. Y bueno, vamos a poner lo que se vea aquí también. Vale. Entonces, podemos ver que aquí estarían los ojos. Toda esta parte sería la parte lateral de las orejas. Eso serían todas las orejas. Y luego tendríamos por aquí abajo, quitando este vértice, ahí está, pues todo lo que sería la parte trasera y la parte delantera del modelo. Hay truquillos para poder hacer esto un poco más óptimo. Por ejemplo, imaginamos que el mono pues va a aparecer de frente, la parte trasera no nos interesa tanto y queremos texturizarlo bien por delante, de una forma sencilla. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay distintos algoritmos que nos pueden ayudar a la hora de hacer el desenrollado de la malla. Uno de los primeros algoritmos que tenemos sería el algoritmo básico, que hace simplemente un unwrap con un algoritmo que tiene interno, que lo que dice es, para cada arista, pues intenta buscar la arista que está pegada, está junta, todos los vecinos, e intenta deformarlo desde el centro hacia afuera. Aquí lo tenemos un poco la idea, ¿no? Bueno, para el segundo algoritmo, que sería el Smart V Project, lo que vamos a hacer es crear otro tipo de geometría para ver cómo funciona, más sencilla. Bueno, vamos a crear un cubo. No voy a entrar en la parte de materiales, pero bueno, necesito asignarle el mismo material para que se vea el modelo. Y también voy a crear una esfera. Vamos a poner, por ejemplo, la V esfera. Voy a ir ocultando las piezas que no nos hacen falta y colocar aquí un poco la malla. Fijémonos que todas las mallas en Blender ya por defecto traen su texturización ya hecha. Entonces, pues es bastante cómodo, ¿no? Ya de principio tenerlo hecho. Bueno, vamos entonces al mapeador. Bueno, si me voy a esta textura, este ya aprovecha perfectamente lo que sería la texturización y solamente tendríamos problemas de deformación en la parte de los polos, ¿vale? Ese tipo de proyección que hace esférica. Bueno, voy a cambiar eso por un Smart V Project. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Bueno, pues lo que va a hacer es dividir en trozos, ¿vale?, cada uno de los objetos basándose en lo cerca que estén, pero intentando partir esa esfera. Y fijémonos que es interesante cómo evita parte de la deformación. Aquí se puede ver claramente. Claro, a costa de tener islas. ¿Islas qué es? Esto de aquí, a la derecha. Son trozos disjuntos de esa textura. Eso significa que habrá partes en las cuales pues no cosa bien la textura, es decir, no va a casar bien un lado con el otro, es decir, no tenemos continuidad en la textura. Entonces, a costa de perder continuidad en la textura, bueno, ganamos el que se evite esa deformación. Vamos a verlo también con el cubo. ¿Vale? Este sería el cubo, voy a editar este modelo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que haría con un Smart V Project? Pues lo que va a hacer es intentar partir cada una de las caras de la forma más eficiente posible y sin deformar, ¿no?, el modelo. Claro, si nos fijamos en el algoritmo, pues tiene dos parámetros. Tiene la cantidad de margen que tenemos para islas y el tamaño de la área.
Entonces, bueno, pues en base a eso podemos hacer, fijaos aquí como al cambiarlo, pues ha hecho islas por todos sitios, ¿no? Tenemos 4 islas por todos sitios. Claro, la ventaja que tiene que, pues de forma muy sencilla, pues puedo luego editarlo, ¿no? Esto. Entonces podemos crear, digamos, pues podemos crear un poco lo que sería la de coordenada de textura en muy poquito tiempo, ¿no? Y tener fácilmente, pues, este tipo de proyección hecha en un segundo. Volvamos al mono, porque este tipo de algoritmos no son tan buenos para geometría compleja. En este caso que tenemos el mono, la geometría es bastante complicada. Y si utilizamos una proyección UV, pues voy a bajarle todo al mínimo. Pues lo que va a intentar hacer es trocear el modelo de la mejor forma posible. Pero claro, en este caso no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo lo haría, ¿no? Bueno, luego tenemos otro tipo de proyecciones, no voy a entrar en todas, sino las más utilizadas. LightMapPack, por ejemplo, lo que haría sería dividir la proyección de la mejor forma, de la forma más óptima para cubrir toda la textura. Aquí, fijaos, lo que hace es como una especie de cuadritos por todos sitios. Vamos a marcar todo. Ahí está. Y aquí igual, vamos a marcar todo y se ve como los cuadritos cubren prácticamente todo el modelo. Y además intenta no deformar demasiado lo que sería el área. ¿Por qué se utiliza o para qué se utiliza este tipo de proyección? Porque claramente es completamente inútil para lo que es la visualización. Bueno, pues como el nombre indica, el LightMapPack lo que intenta es crear una texturización pensada para optimizar la iluminación de la escena. Se suele utilizar para algoritmos automáticos de iluminación global. Entonces se usa mucho, pero no para lo que sería crear, por ejemplo, un material, ¿no? Bueno, luego tenemos las clásicas, que sería una proyección en cubo, que es básicamente lo que se utiliza para proyectar cubos, objetos cúbicos. Vamos a ver un ejemplo con el cubo. Directamente si lo marcamos, vale, y proyectamos, pues lo que va a hacer es un poco cara a cara en toda la textura. ¿Vale? Básicamente proyecta cada cara en la zona, ¿no? Si eso lo hago con la esfera, pues sale horrible, ¿no? Vamos a hacerlo. Bueno, horrible. Va a haber mucha deformación, ¿no? Básicamente. Cube Projection, ¿lo veis? Pues crea como una especie de cubo. Y claro, pues hay discontinuidades, sobre todo en la zona esta de aquí. Pero bueno, intenta evitar un poco también la deformación, porque intenta aplanarlo por ahí, pero bueno. Como digo, hay descontinuidades, entonces tampoco nos serviría. Bueno, para eso, ya digo, hay otro tipo de algoritmos. Por ejemplo, la proyección en esférica. La proyección en esférica lo que intenta es que haya más o menos poca deformación. Intenta, sobre todo, llevar la deformación al polo, ¿no? Del objeto. Bueno, pues aquí tendríamos un poco ese tipo de deformación. Y luego tendríamos la cilíndrica, que es una mezcla un poco, ¿no? Es como el cubo, básicamente, pero que intenta pues tener en cuenta las tapas también del modelo. Esas serían las proyecciones típicas, son algoritmos muy conocidos, pero realmente, digamos, lo más utilizado para proyectar objetos más complejos no son ninguna de estas propiedades, sino básicamente la proyección desde la vista. Esto es súper potente. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo. Bueno, lo primero, para poder hacer una de estas proyecciones, voy a cambiar al modelo del mono, sería, como dice su nombre, utilizar las propias vistas para proyectar. ¿Vale? Voy a hacer una proyección de esta vista. Las dos funcionan igual. La única diferencia que hay entre esta de abajo y esta de arriba es el tamaño en el cual proyecta. Es decir, si yo le doy a Project from View, lo que va a hacer es proyectar el mono directamente aquí, como si todo esto fuera el tamaño de la cámara, ¿no? De la vista que estamos usando. El de la vista actual, de tal manera que si hago zoom, por ejemplo, y le doy a proyectar de nuevo, ¿vale? Eso va a crecer. Si le digo Project View Bounds, pues lo que va a intentar es ajustar el tamaño a lo que sería el modelo. Claro, si uno se fija aquí, pues la proyección desde ese punto de vista está perfecta, porque claro, todo lo que es desde la parte delantera no hay ningún tipo de deformación. ¿Dónde va a empezar a fallar? En los laterales, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se suele hacer, para qué se suele utilizar esto? Pues básicamente para lo que se suele utilizar es, si yo puedo seleccionar, vamos a suponer que tengo una vista lateral, ¿no? Y selecciono la parte frontal del modelo, esta parte de aquí. Hasta aquí sería ideal utilizar una visión frontal del modelo. Entonces lo que puedo hacer es directamente marcar los vértices centrales, irme aquí y proyectar solo ese trozo como una proyección desde esa vista. Vamos a ponerlo. Entonces, claro, yo ya puedo decidir qué hacer con ese trozo de malla, ¿vale? Lo dejaría, por ejemplo, ahí. Vamos a suponer que ahora queremos hacer también, por ejemplo, las orejas. Pues la oreja sería igual, ¿no? Marcar desde esa posición. Vamos a suponer que quiero hacer ahora, por ejemplo, el lateral. ¿Cómo hago el lateral? Pues el lateral lo haría simplemente haciendo la misma operación, pero en este caso, vamos a marcar, no quiero seleccionar tanto. Ahí estaría, más o menos por aquí. Quiero marcar todo lo que sería el lateral. Bueno, aquí siempre puedo añadir vértices si quiero o lo que sea. Vamos a añadir estos, por ejemplo. Tengo esto y lo que quiero hacer es una vista obviamente lateral. Pues bueno, lo que voy a hacer es exactamente eso. Le doy aquí a UV y Project from View. Y ahora podría tener esto en el lugar que quisiera. Entonces, si me voy fijando, pues claro, empiezo a tener cada vez más control. Voy a hacer la escala un poco más pequeña. Esto se puede ajustar luego a posteriori, es decir, hacer todo en escalado normal y luego escalar todo el tirón, ¿no? Pero bueno, básicamente sería esta la idea. De hecho, uno puede marcar toda la malla. El problema es que, claro, si hago eso, puedo solapar mallas, ¿no? Entonces es muy típico sacarlo fuera, todas las partes y luego ir colocándolas dentro, ¿no? Pero bueno, básicamente la idea es eso, ir ajustando cada uno de los trozos a base de proyecciones, ¿no? Claro, todo esto conlleva un esfuerzo importante porque es bastante tedioso en principio hacerlo. Bueno, para la siguiente explicación que voy a hacer ahora, que es básicamente cómo utilizar costuras, primero necesitamos aprender a seleccionar el lazo. A ver, la idea es la siguiente. Ahora mismo tendría que hacer todo a mano para poder hacer una buena texturización del modelo. Pero hay veces que me interesa utilizar, por ejemplo, el algoritmo automático, el que hemos visto al principio, ¿no? El problema del algoritmo automático es que, claro, como no crea islas, salvo que el modelo ya esté separado, como le pasa a los ojos, pues no va a crear bien todo lo que es la texturización. Entonces, a mí me interesaría que el algoritmo funcionara, pero cortara de forma automática ciertas zonas. Entonces, para indicarle dónde cortar, necesito crear una costura. ¿Eso qué es? Pues básicamente son aristas especiales que indican por dónde se puede cortar esa textura dentro del modelo. Para poder hacer eso me voy a ir a la selección por arista y voy a marcar una única arista, que sería esta de aquí. Lo que le voy a decir al programa es que haga toda la selección automática para crear un bucle desde esa arista hasta el inicio, intentando recorrer en esa dirección pues toda la selección. ¿Eso cómo se hace? Si me voy a Select y le doy a Select Loops, hay una opción que es Edge Loops, que es el borde, un bucle, digamos, en la arista. Si le doy, pues lo que va a hacer es justo eso. Va a hacer justo el corte por mí, digamos, la selección por donde yo quería cortar, ¿no? Vale, una vez que he hecho eso, ahora necesitaría crear la costura. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues si me voy al menú V, hay dos menús para esto, que es Mark Seam y Clear Seam, que básicamente lo que indican, lo dice el nombre, es marcar la costura y limpiar esa costura o borrar esa costura. Bueno, voy a crear una costura, entonces voy a marcarlo como costura. Si ahora quito la selección, se puede ver que aparece eso en rojo. Y si ahora marco todo el modelo y pulso en UV y le digo Unwrap, fijaos cómo el modelo ha cortado por otro sitio, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya está utilizando este trozo para decir, vale, eso lo puedo poner en una isla aparte, es decir, ahí no hay problema, no te importa que utilice eso como método de selección, claro. Esto ya tiene muchísima mejor pinta en la parte delantera. Recordemos que siempre podemos luego
seleccionar por aquí, podríamos seleccionar todo el mono este. Y podríamos luego escalar la textura, rotar la textura como quisiéramos y dejarlo todo perfecto, ¿no? De hecho, como digo, es muy típico, una vez que has terminado lo sacas fuera, empiezas a trabajar un poquito con el resto de modelos, ¿vale? Igual lo podemos ir dejando fuera, vamos a ponerlo, esto sería así, ¿no? L8, no, este sería L7, que es el ojo izquierdo, vale. Y entonces podríamos ponerlo aquí, escalarlo ya como el tamaño que tiene que tener cada uno de los ojos. Y una vez que hemos terminado, lo colocamos fuera y luego ya nos planteamos el hacer el resto del modelo. Bueno, y ya está. Esto sería básicamente ir deconstruyendo el modelo e ir montando todas las costuras hasta dejar el modelo pues bien terminado. Bueno, yo ya he hecho una pequeña deformación para poner un poco cada cosa en su sitio. Y lo que voy a hacer es directamente exportarlo y como hemos hecho hasta ahora, Export Layout, y directamente editarlo lo vamos a editar en el editor de imágenes. Pues venga. Vale, lo tengo abierto aquí en Susan, pues vamos a abrirlo con el editor de imágenes, ahí lo tenemos, y yo ya aquí podría pues hacer lo que quisiera. Vamos a dibujar algo rápido, vamos a crear una nueva textura, blanca, y vamos a pintar pues rápidamente una pequeña carilla al mono. Ahí estaría. Bueno, los ojos en realidad están aquí. Vamos a pintárselos de color azul, por ejemplo. Ahí está. Y dejamos el mono entero blanco. Bueno, sí, vamos a dejarlo blanco. Lo sobreescribimos y cargamos directamente. Bueno, antes de eso se me ha olvidado quitar, no olvidéis nunca de quitar lo que es la guía, ¿no? Esa sería la textura. Y si ahora importamos la textura en el modelo, lo podemos hacer directamente en el shading. Entonces directamente voy a abrir el mono y ahí lo tendríamos, ¿vale? Esa sería un poco la forma de pintar pues toda la textura en nuestro modelo. Una de las ventajas de hacer la textura, digamos el desenrollado de malla en las fases previas de modelado, es que podemos texturizar de forma más sencilla. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, es muy típico cuando se modela hacer un modelado de malla o utilizar operaciones, ¿no? Claro, si yo tengo en cuenta desde el minuto cero la texturización, por ejemplo, tengo este objeto, tengo aquí esta textura, voy a crear una textura como hacía antes, ¿no? De rejilla. Entonces, igual, vamos a verlo. Segundito que cambiamos el shading. Bueno, ya lo tenemos por aquí. Como decía, si cambiamos, una de las ventajas que tiene tener en cuenta la fase de texturización desde una fase temprana del modelado, es que vamos a poder utilizar de base esas mismas coordenadas de textura. Vamos a ir un poco al modelado y vamos a ver a lo que me refiero. Por ejemplo, imaginémonos que quiero hacer una especie de casa o algo parecido, ¿no? Una torre o algo. Y entonces pues voy a ir modelando sobre esta base, ¿no? Vamos a escalar un poquito. Y venga, vamos a crear un edificio, por ejemplo, tipo columna o algo parecido, ¿no? Vamos a hacer este escalado un poquito más grande. Subimos, ¿vale? Y lo mismo hacemos aquí abajo. Escalamos un poquito, escalamos. Y ya tendríamos lo que sería una especie de columna. Ya tendríamos lo que sería una especie de columna. Bueno, si me voy al modelado, al V-Editing, ya lo tengo más o menos todo texturizado, por lo menos la parte de abajo, ¿no? Claro, esto de aquí es fácil de modelizar. Vamos a ponerlo en modo de... Ahí está, modo de vértice. Vale.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay texturas que no están, vale. Bueno, esto siempre, recordémonos, lo podemos cambiar de forma muy sencilla, porque podemos texturizar esto primero en una vista frontal. Por ejemplo, lo voy a hacer directamente además, Project from View Bounds, entonces directamente tendría el modelo por aquí seleccionado, esto me lo llevo fuera, y ahora lo que voy a hacer es proyectar este lado, por ejemplo, también. Le pongo esta vista, igual, hago V, Project from Bounds, todo esto, toda esta malla, me la llevo fuera, a otro sitio, y continúo con todo el proceso, ¿vale? Este de aquí igual, le hacemos el V, Project from View Bounds, aquí, View Bounds, y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, antes de nada voy a separar esto de aquí. Y hacemos lo mismo con esta parte de nuestro modelo desde este lado. Vale. Vale, incluso podríamos hacer esto y esto de nuevo, pero como está bien, lo único que voy a hacer es simplemente separarlo fuera. Me lo voy a llevar además bastante lejos. Aquí está. Vale. Fijémonos que la textura además es repetitiva, ¿no? Por aquí por fuera se repite, ¿no? Muy típico de los algoritmos gráficos. Bueno, entonces tenemos todo el modelo señalado. El de arriba voy a considerar que la escala está bien. Entonces simplemente voy a cambiar lo que sería la escala de esto. Vamos a hacerlo un poco más estrecho todo, de tal manera que pues sea más o menos así. Y luego vamos a escalar un poquito más grande para que los cuadros quepan, perdón, más pequeño, para que los cuadros sean del mismo tamaño que los de arriba. Sería un poco tal que, un poco más pequeño, sería un poco por aquí, ¿no? Ahora lo vamos a gestionar un poco todo mejor. Vamos a traernos esto un poquito más cerca. Y lo que vamos a hacer es colocar todas las piezas en su sitio. Entonces, venga, seleccionamos todo esto y todo esto. Lo apartamos un momentito por aquí. Y lo que vamos a hacer es ir colocando ya cada una de las partes en su sitio. Pues venga, este lo hago por aquí. Vamos a colocar esto. Ahí está. A esa altura. A esa altura. Y nos queda este de aquí. Vale. Ya lo tenemos. Entonces, ahora solo nos quedaría esto de aquí, que además sabemos que tiene que coincidir con esto de aquí, con lo cual podemos escalarlo un poco todo a la vez. Vamos a hacerlo directamente sobre el modelo. Ahí está. Entonces, con escalar un pelín, ya lo tendríamos. Estupendo. Y ahora esto de aquí, pues nos lo vamos a traer aquí. Yo creo que esto está más o menos bien. Bueno, lo colocamos en su sitio. Uy. Y ahora escalamos todo un poco para que quepa directamente en nuestra imagen. Y esa sería un poco la texturización. Bueno, ya la tenemos hecha, esta texturización. Todo esto se podría corregir, como siempre, pero bueno. Lo más importante no es que case con los cuadritos, sino que tengamos poca deformación. Eso ya lo sabemos, que deformación ya no hay. Y que casen más o menos las texturas. Pues se podría unir, por ejemplo, esta parte con esta, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio vamos a suponer que el material está bien. Luego ya veremos un ejemplo final. Vamos a ver un poco cómo, a lo que me refería de trabajar en bajo nivel poligonal. Claro, todo esto tiene muy poca resolución. Si queremos añadir resolución, tendríamos que añadir algún multiresolución o hacer algunos tipos de operaciones, o bien subdividir mallas, etc. Pues vamos a ver cómo se comporta el subdividir malla. Por ejemplo, tengo este modelo, vamos a aplicar un modificador de subdivisión. Lo que vamos a hacer es subdividir la superficie y le vamos a decir, por ejemplo, 2 de resolución. Le voy a poner el objeto suave para que se vea claramente qué es lo que haría y voy a aplicar el modificador. Entonces, acaba de crear nuevos vértices. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado con el UV?
Pues que el UV ha aumentado la malla, pero está perfectamente texturizado, es decir, ya la malla se ha condensado dentro. Vamos a deshacer esa operación, vamos a dejarlo cuadrado y vamos a aplicar cualquier otro tipo de modificador. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos meter una deformación curva, ¿no? Esto lo hemos visto alguna otra vez en otro tutorial. Bueno, vamos a rotar menos 90 grados en la X. Ahí está. Y vale, y vamos a rotar en la Y también otros 90 grados. O menos 90 grados, mejor. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos esta curva y lo que quiero hacer es que el modelo, vamos a hacer un poquito la curva más alta. Ahí está. Y lo que quiero hacer es que esto de aquí curve con el modelo. Bueno, pues aplicamos un modificador de curva y vamos a ver qué es lo que sucede. Esto en editar, perdón, en deformar, aquí, curvar, vale. Y seleccionamos la curva Bézier. Bueno, ahí tenemos la curva aplicada. Igual, vamos a aplicar el modificador para que veamos ya la malla final. Entonces, si me voy al UV Editing, ya automáticamente se ha hecho la deformación en todo el modelo. Es decir, perdura todos los cambios que hagamos sobre esa malla. Y eso es muy bueno porque nos puede ahorrar mucho trabajo a la hora de digamos, de texturizar. Pero una de las cosas más interesantes es que ni siquiera tenemos que aplicar el modelado. Es decir, como eso ya está implícito en el modelo, ¿vale? Pues podemos trabajar con el modelo de la malla original y mientras poder aplicar todas las deformaciones que queramos en utilizando nuestros modificadores, ¿no? Con lo cual es una herramienta bastante potente. Bueno, vamos a volver a la subdivisión de la malla y creamos un material un poco más realista para que veamos ya el resultado final. Le ponemos aquí la subdivisión. Le voy a poner la subdivisión, me gusta más facetado en este caso. Vamos a dejar en facetado. Le da un toquecillo así un poco más interesante, como un poco más clásico. Vale. Podríamos incluso hacer bevel, ¿no? Lo que es un poco biselar las zonas, pero bueno, vamos a suponer que lo hacemos así. De hecho, podríamos cambiar un poquito los vértices para modelar un poco mejor digamos, la columna. Bueno, así estaría bien más o menos. Y luego, por ejemplo, aquí pues podríamos escalar un poquito menos. Ahí. Y yo creo que estaría un poco bien. Y luego la parte de, por ejemplo, subir un poquito la parte esta. A ver, solo quiero marcar, es que no estoy en modo vértice, ahora sí. Ahí está, y mover un poquito para arriba. Ahí. Y aquí igual, mover esto un poquito para arriba. Ahora mejor. Vale. Esta sería nuestra columna. Entonces vamos a la parte de texturización. Bueno, ya lo tenemos aquí. Entonces vamos a texturizar esto como se merece. Pues venga, lo primero que vamos a hacer es grabar todo, como siempre, en nuestro layout. Y le voy a poner aquí columna. Y lo abrimos con el otro programa. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a aplicar un color, por ejemplo, de mármol. Sería, por ejemplo, bueno, de este mármol negro, está bien. Bueno, podríamos aplicar directamente la textura. Me gustan estas zonas blancas, así que directamente lo que voy a hacer es clonarlas. Tengo ahí un clonador. Entonces, lo que voy a hacer es clonar todas estas manchas en la parte un poco más interna del modelo. Bueno, si nos fijamos, va a quedar bien porque lo que va a hacer es reemplazar la textura original. Entonces, bueno, pues aquí vamos a meter alguna manchilla más por aquí. Igual, de estas, por ejemplo, me gusta que estuviera aquí arriba. Aquí arriba, por ejemplo, también. Y no sé, vamos a poner esto también por este lado.
¿vale? De esta forma, la ventaja que tiene el no utilizar siempre la misma textura para cada uno de los lados es que cada columna puede ser ligeramente distinta. Claro, hay que intentar evitar que se queden justo las manchas en el borde, porque si no, luego no van a casar, ¿no? Eso sí es interesante que en el borde las texturas sean lo más de este tipo posible, ¿no? Lo más simétricas, ¿no? Posible para que luego no haya problemas a la hora de asociar los modelos. Bueno, todo esto se puede hacer mucho mejor porque si se le baja la opacidad, pues claro, la mezcla va a ser más suave y va a funcionar mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle por ejemplo esto de aquí para suavizar un poco. Y por aquí también, y por aquí también, y por aquí también. Vale. Bueno, pues ya está. Yo creo que esto ya es suficiente. Pues venga, vamos a exportar nuestra textura. Aquí en los bordes también la podemos dar un poquito para que case bien. Vale, y aquí también. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo queda la textura. Yo creo que queda convincente. Le damos archivo, sobreescribir la textura. Y muy bien, volvamos a Blender entonces y carguemos nuestra textura ya en el sombreado. Pues venga, vamos a abrirla y le vamos a llamar, esto era columna. Bueno, pues aquí tenemos un poco la visualización final de la columna. Se me ha quedado, se me ha olvidado, tenemos que no olvidarnos de eliminar la parte de quitar la parte de la rejilla, ¿no? Que se me ha olvidado ahora. Bueno, vamos a trabajar con esto. Tenemos que recargar la textura. Entonces, venga, vamos a abrirla de nuevo. Y ya estaría. Este sería un poco el modelo de la columna que tenemos. Claro, todo esto se podría mejorar. Vamos a añadir el band mapping de antes. Sería esto el nodo. Normales. Aquí en añadir. En vectores. En bump. ¿Vale? Y ahora el color pues se añadiría a la altura del band mapping y la normal a la normal. Y bajaríamos esto para pues conseguir ese festillo de piedra. Creo que se beneficiaría al final del smooth. ¿Vale? Y aquí tenemos pues, nuestra columna de piedra hecha en un pequeño momento, ¿no? Hay que fijarse que las costuras además no se notan, ¿vale? Porque toda lo que sería el modelo en realidad es cuadrado, ¿no? Si quisiéramos ajustar un poquito mejor la textura después de todas las deformaciones, porque aquí hay, por ejemplo, deformación y tal, pues no pasa nada. Se aplica el modificador, vamos a aplicarlo aquí. Aplicamos el modificador y en el UV Editing aquí ya pues se tocaría todo lo que tuviéramos que tocar para dejar la textura ya de forma correcta. Y si quisiéramos ya con la propia columna, y aquí podríamos jugar un poco a mover cada uno de los vértices. Pero claro, es mucho más sencillo hacer los movimientos por esta parte. No sé dónde está esta parte, aquí detrás, ¿vale? O por ejemplo, a ver si esta parte está así. Pues es más fácil hacerlo aquí que hacerlo ya una vez que ya está todo más o menos ordenado, que hacerlo de la otra forma, ¿no? Igual que, por ejemplo, si queremos escalar más hacia arriba, por ejemplo, más alto la textura para dejar la parte de la derecha con menos deformación, pues también lo podríamos hacer sin problema en esa parte. ¿Vale? Como digo, es mucho más sencillo tener primero montado toda la texturización en baja cantidad de polígonos, lo que se denomina low poly, que hacerlo con todo el modelo al mismo tiempo. Bueno, y con esto hemos terminado el tutorial de generación de texturas, del unwrapping. Y básicamente espero que os ayude pues a generar por lo menos la base para crear luego materiales pues de cierta calidad, ¿no? Como digo, todo el tutorial es bastante básico, aunque realmente la parte de generación de texturas es básicamente practicar, ¿no? Ir desmontando las piezas. Es un proceso tedioso, bastante tedioso, que es difícil de automatizar. De hecho, no existe ningún método 100% automático, porque básicamente no podemos
deformar un plano en un modelo 3D sin esperar que no haya, esperando que no haya ningún tipo de corte o esperando que no haya ningún tipo de deformación.